Les decía que el día de expiación es el día más sagrado en la Biblia. Es la festividad bíblica más solemne. Es el día más sagrado para Israel. Es el único día en el que el sacerdote podía ingresar al lugar santísimo. El templo tenía 3 secciones: el atrio del templo, el lugar santo donde entraban los sacerdotes continuamente, y el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote entraba, y entraba una vez al año. Este día, el día de expiación. No puedo hablar mucho de eso porque no es lo que el Señor me pidió que les hablara, pero para que entendamos. El día de expiación culmina la celebración del Rosh Hashanah, o sea, la festividad del Año Nuevo. Estos días hacían días de preparación. Y este día el sacerdote entraba al lugar santísimo para lo que la Biblia llama la expiación, que significa cubrir, que Dios no vea. Por eso dice que la sangre de Jesucristo cubre nuestros pecados. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. A Isaías el ángel le tocó los labios y le dijo: esto tocó tus labios, es limpio tu pecado, cubierta tu iniquidad. Esa es expiación. Dios no puede ver porque está cubierto por la sangre. El sacerdote ingresaba al lugar santísimo y ese día, dice, primeramente expiaba sus pecados, los pecados de él. Dice, luego los de su casa, o sea, su familia, y luego los de toda la nación. Por eso cuando el día terminaba, el pueblo era libre completamente. Y eso es lo que el Señor quiere lograr con esta palabra. La expiación tiene un fundamento básico. El elemento fundamental de la expiación es el perdón, es llegar al perdón. Y usted me dirá: pastor, ya yo fui perdonado. No me cierre la oportunidad, permítame llegar a donde queremos llegar, porque tenemos algunas lecciones prácticas sobre esto, sobre el perdón. Vamos a dejar lo demás de la expiación para concentrarnos en el perdón. Y encuentro 4 elementos fundamentales del perdón en relación con lo que Dios quiere. El perdón tiene el primer elemento, es la preparación. Escriba conmigo o diga conmigo: la preparación. El perdón es un proceso preparatorio. Nos prepara para algo. Siempre que pensamos en el perdón, pensamos en algo que sucedió. Y es cierto. Si todo fue bueno, no necesita perdón. Pero más que eso, el perdón es un proceso preparatorio. Porque el perdón nos prepara para acometer el futuro. Sin perdón no se puede acometer adecuadamente el futuro. Siempre que hay perdón, enfocamos el perdón hacia el pasado, pero recibí una revelación de que más que el pasado, el perdón nos prepara para acometer el futuro. Por eso el perdón que nos prepara comprende algunas cosas. Primero, un autoexamen. El Salmo 19:12 dice: examíname, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahí está el elemento del perdón. Entender que somos humanos, entender que fallamos, entender que fracasamos, entender que ofendemos, entender que le fallamos a Dios y entender que a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos ofendido a alguien. Porque también hay gente que es muy sensible y se ofende fácilmente y uno no sabe que lo ha ofendido. Entonces el salmista decía: Señor,
¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Durante estos días, el pueblo de Israel por 10 días hacía un autoexamen. El salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24 decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por eso, cuando se va a tomar la Santa Cena, Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí está, examina. No es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra formación, no nos enseñaron, no aprendimos eso en la casa, no aprendimos eso en la escuela, pero ahora tenemos que aprenderlo, a ser autocríticos, a ser autoevaluativos, a no transitar en la vida avanzando, haciendo cosas aquí y allá y siguiendo como si nada hubiera pasado, porque a la larga nos esperará un fracaso o un dolor. Dice que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu, y la persona altiva lo es porque no hace un examen de su propio corazón y de sus propios actos. Ahora, ¿qué requiere esa preparación? Recuerde que estamos en la preparación. Requiere pues un autoexamen. Y si yo al hacerme el autoexamen me doy cuenta que hay cosas que no están bien, entonces viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor. Es un dolor. Por eso en el día de expiación hay lágrimas. Porque es un dolor, porque hemos ofendido a Dios, porque hemos ofendido a mi esposa, porque he ofendido a mis hijos. Yo recuerdo cómo lloré un día cuando mi hija Loida no hizo algo, y era un domingo. Y yo hice una comparación odiosa y le dije: mi hermanita, mi hermana menor que yo, a los 12 años arreglaba la casa, arreglaba la cama, lavaba, cocinaba, planchaba. Y yo salí y fui y prediqué unción y poder. Y cuando regresamos a la casa, no quería comer, estaba encerrada en el cuarto. Yo le pregunté a la mamá: ¿está enferma? ¿Qué tiene? Y dice: yo no sé, está llorando inconsolada. Y yo no sabía por qué. Entonces la mamá me dijo: por lo que dijiste. Y me dio dolor, y lloré yo también por haberla herido de esa manera. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es confesión. Dice: confesaos vuestras ofensas y confiesa a Dios. Dios no está con un látigo. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al corazón contrito y humillado, Jehová no lo rechazará, dijo el salmista David en el Salmo 51. La preparación requiere entonces arrepentimiento, confesión, pero también requiere aceptación. Después que yo he confesado mis pecados,
Yo no me puedo seguir martirizando por mis pecados, por mis errores. Haré todo lo que pueda por enmendarlos, pero tengo que aceptar que Dios me perdonó. El apóstol Juan dijo en su epístola: si el Señor no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y no podemos permitir que el látigo implacable de una conciencia culpable nos siga martirizando cuando ya le hemos confesado al Señor. Tengo que creer entonces que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tengo que creer lo que dijo Juan en 1 de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Isaías 45:22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tengo que creer lo que dice la palabra del Señor en Isaías. Yo deshice como nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Tengo que creer lo que dice Isaías capítulo 1, 18 y 19. Dice: la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, el oído de Jehová no se ha agravado para oír. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tengo que creer lo que dice Miqueas en el capítulo 7 de Miqueas, versículo 18, donde dice: ¿cuál es la posición de nuestro Dios? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y dice algo más: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sí, amén. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabe? Por eso los judíos en este día de expiación y durante estos días preparatorios, ellos tienen una práctica. Yo pedí un río, pero vamos a imaginar que aquí hay un río y que el río está corriendo. Y los judíos tomarán pan e irán, echarán en el agua y verán cómo el agua se lleva el pan y se deshace, y en algunos casos los peces se lo comen. Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahí está la mentira. Señor, yo mentí a mi esposa, mentí a esto. Ahí está, Señor. Señor, yo no pagué todos los impuestos este año y ya no puedo hacerlos. Ya se presentaron las declaraciones, ya no hay vuelta. Señor, perdóname. Señor, dejo delante de ti. Yo tengo que aceptar. Eso significa: no puedo llevar mi pecado. Él llevó mi pecado y ahí está el perdón. Eso me prepara. Y llego al Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice más el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí en mi gemir. No calles su pecado. Dice: mi pecado te declaré y no lo encubrí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es el poder preparatorio del perdón. Nos prepara para lo que viene. Yo no puedo estar preparado para... Recuerde que el Rosh Hashanah es el inicio
Comienza algo nuevo. Pues yo no puedo comenzar algo nuevo atrás con anclas, con ataduras, con algo que me mantiene atrás. Yo voy a comenzar el algo nuevo de Dios, libre. Lo segundo del perdón es la restitución. Y la restitución es volver a su estado original. Es lo que Jeremías vio cuando llegó a la casa del alfarero. Dios lo envía y Jeremías se encuentra que el alfarero está haciendo una vasija y se le quebró. Pero Jeremías ve que el alfarero toma la vasija y de los pedazos rotos hizo otra vasija mejor. Y Dios le dio la lección. Jeremías salió, no compró ninguna vasija, pero fue con la lección. Ese es Dios, que de nuestros pedazos rotos hace una vasija mejor. Restituir es volver a su estado original. Restituir es volver a recibir lo perdido. Lo que perdí, Dios me lo restituye. Y ese es el poder de la expiación, el poder del perdón. Volver. Yo no sé si usted alguna vez le ha pedido perdón a su esposa, por ejemplo. Pastor, ¿usted lo ha hecho? Sí, yo lo he hecho. Pastor, ¿y usted también ofende? Ah, sí, pregúntele a ella. Y después del perdón, eso ha sido la gloria de Dios. Porque el perdón restituye. Y restituye como si lo que sucedió no hubiera sucedido, como si nunca sucedió, porque eso es expiación. La expiación cubre lo que ha sucedido. Para Dios no sucedió. Dios no la puede ver porque está bajo la sangre. La restitución, oiga esto, la restitución trae liberación. Por eso en el acto de el judío de echar el pan sobre el agua y que se vaya en el agua, es un acto de liberación. Y el perdón en sí es un acto de liberación. Nosotros lo vemos como que Dios nos libera. Cuando somos perdonados, Dios nos ha liberado de la cadena que teníamos. Pero también cuando perdonamos al que nos ha herido, nosotros somos liberados. ¿Sabe una cosa? Le digo esto en el amor del Señor. Yo no seré libre hasta que pueda perdonar. Yo no soy libre nada más cuando Dios me perdona. Quisiera hacerme entender. Yo tendré liberación cuando yo pueda perdonar al que me ha herido. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? ¿Lo repetimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nada de eso se puede cumplir sin esto. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Ni seremos librados del mal, ni tendremos el pan nuestro, ni podemos glorificar a Dios hasta que perdonemos. ¿Y cómo tenemos que perdonar? Como Dios nos perdona a nosotros. Jesús hizo esta demanda. Jesús hizo esta demanda. Cuando maldijo la higuera se secó y los discípulos se asombraron y le dijeron al día siguiente: la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que si tuvieres fe y le dijeras a este monte: quítate y échate en el mar, y se pasará, dice. Todo lo que digas creyendo y todo lo que pidas orando lo recibiréis. Pero inmediatamente dijo: y cuando estéis orando, perdonad. Estoy leyendo de Marcos 11, 24 y 25 y 26, o tratando de repetirlo de memoria. Y cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis las ofensas a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y amados, esto es tan duro. Se lo digo. A veces es fácil perdonar, pero a veces las ofensas han sido tan graves, tan profundas o tan repetidas que tú perdonaste una vez, pero te la hicieron otra vez y otra vez, y luego te hicieron otra de otro tipo. La misma persona te lo volvió a hacer, y ya no te lo hizo a ti, lo hizo también con tus seres queridos. Entonces es tan difícil, pero no nos queda otra alternativa. Si no lo perdono, tampoco mi Padre Celestial me perdonará mis ofensas. Así que la restitución, el volver al estado original, el volver a recuperar lo perdido, el ser escuchado por Dios, el ejercer fe, el tener autoridad sobre el maligno, requiere que así como yo soy perdonado, yo perdone. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo una oración puede mucho? Cuando nuestras ofensas son confesadas, cuando somos perdonados unos a otros y cuando podemos orar con libertad. Usted verdaderamente habrá perdonado a alguien cuando puede orar con toda libertad y con la fuerza de su corazón, que Dios bendiga a esa persona y lo bendiga sinceramente. Entonces usted habrá perdonado. Esa es una gracia de Dios, es un milagro de Dios. Pensando en esto y orando en la madrugada, cuando el Señor me habló que dijera esto, se me vino a la memoria aquel gran predicador, ese gran evangelista inigualable, Gigi Ávila. Su hija, su propia hija, fue asesinada por un hombre, la hija de su corazón, la hija de su alma. Gigi Ávila lloró, le dolió, recibió críticas y aún preguntas, como al hombre de Dios no pudo guardar a su hija. Pero en el dolor Gigi Ávila fue a la cárcel, habló con el asesino, le vomitó el corazón, pero le dijo: yo te perdono. No puedo predicar, no puedo hacer la obra de Dios con amargura. Y lo abrazó y lo besó y se lo ganó para Jesucristo en la cárcel. Ese es el verdadero perdón, restitución. Cada uno de estos elementos, el primero que dije, el perdón que prepara, requiere oración. El perdón que restituye requiere oración. No se puede hacerlo sin oración. El tercer elemento del perdón es la renovación. Y la renovación es un nuevo comienzo. Recordemos que Rosh Hashanah es un nuevo comienzo. Recordemos que el sonido de este shofar lo que anuncia es un nuevo comienzo. Algo nuevo viene, algo comienza un nuevo tiempo. La tierra
terminó su círculo, pero va a comenzar otro círculo. Entonces, por eso es el perdón, porque yo no puedo tener éxito en lo nuevo que Dios tiene si yo tengo algo atrás. Y cuando yo soy perdonado, no solamente hay restitución, hay renovación. La renovación es terminar un periodo e iniciar otro. Amados, de esta pandemia saldremos. Pero yo oro al Señor con toda mi alma que salgamos renovados. Que yo no sea el mismo que entró a la pandemia. No puedo ser el mismo. Yo tengo que salir renovado. Amados, ¿cómo es que en esta pandemia hay matrimonios que se han roto? ¿Cómo es que en esta pandemia, tanto en Wuhan como en Corea, como en Australia, como en Italia, como en España, al finalizar la cuarentena y dar un espacio libre, lo que más se ha presentado en los tribunales son demandas de divorcio? ¿Y cómo es que en esta pandemia matrimonios han sido golpeados? Dios nos ayude, nos guarde, porque ni los pastores estamos vacunados contra los dolores que se producen, porque la pandemia ha traído también revelaciones del corazón. Les decía de aquel gran ejecutivo que le pidió a la esposa que le preparara todo para la conferencia por Zoom con sus otros ejecutivos inferiores. Y cuando él se sienta, él no se da cuenta que ya está en vivo. Y él cree que todavía la esposa le está preparando algo porque la ve moviendo un cable. Y él dice: estúpida, ¿hasta cuándo tendré que...? Y todo eso lo están recogiendo los que están viendo del otro lado. Yo no puedo salir para lo que Dios tiene para mí con ese espíritu. La renovación es cerrar un ciclo y comenzar otra vez. Y yo quiero salir y le hago un reto a usted, un desafío. Le dije al principio de la pandemia a los que me escucharon y lo han hecho: escriba todos los días algo, alguna experiencia de lo que Dios le ha dado. Haga un diario espiritual de qué le habló el Señor, de qué versículos, qué palabra, qué tuvo, qué cosa buena, qué cosa negativa, qué sucedió. Hoy le digo, salga de esta pandemia mejor físicamente. A una sierva del Señor le dije hace un par de semanas: hermana, usted en esta pandemia se ve que la ha tomado en serio, porque ha perdido por lo menos 30 libras. Y me dijo: no, pastor, estoy con el Señor, estoy. Y mire, saldré de la pandemia como si hubiera ido a una cirugía. Me gocé, gloria al Señor, me gocé. Porque de estas experiencias uno tiene que salir no destruido, sino renovado. Cerrar un ciclo para comenzar otro. Y eso es lo que da el perdón. Te da la capacidad de romper con algo para comenzar algo nuevo. La renovación es convertir en nuevo lo viejo. Santo Dios. Renovar es convertir en nuevo lo viejo. El perdón nos da la habilidad de convertir en nuevo lo viejo. La misma esposa, la misma relación, pero cuando hay perdón se renueva el amor, se renuevan los sentimientos. Por eso le dije: tenga por allí cerca una toalla, aunque sea una toalla higiénica, un Kleenex, porque va a llorar. Y yo sé que algunos
Mientras yo les hablo, las lágrimas se le están saliendo, porque a mí se me salían sin parar cuando el Señor me guiaba a estos textos de la Biblia. En una crisis, el rey Ezequías recibió una palabra: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequías volteó su rostro a la pared y lloró y le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdonó. Y Dios le dijo algo más: no morirás nada, te añado 15 años. Isaías se lo comprobó, etcétera. Pero mi tema es, después del perdón, Ezequías no solamente quedó renovado, quedó realmente renovado. 15 años menos. Santo Dios. Y yo oro de verdad que al renovarnos, Dios hasta renueve nuestras células, nuestro cuerpo. Estoy orando por cabello nuevo para la gente, por visión, por fuerza en la capacidad auditiva, fuerza en la capacidad visual. Estoy orando por renovación de las células de la piel, pero estoy orando por una renovación de nuestra relación con Dios. Cuando la iglesia vuelva a reunirse normalmente, no podrá ser igual que como era antes de la pandemia. Una renovación de la visión, una renovación del propósito, una renovación del entender por qué estás aquí, una renovación del comprender por qué Dios te dejó para esta hora. Hay un siervo de Dios de más de 80 años que me está escuchando con su esposa, Azarabasai, y ha visto que otros han muerto y que aún otros pastores han muerto, más jóvenes, pastores que ellos levantaron, pastores que tú has levantado, que viste levantar y se fueron en esta pandemia, y tú ya casi de 90 años estás vivo. Volverás a predicar, volverás al púlpito, volverás con la palabra, volverás a orar por la gente en público, volverás a tener sueños, porque tus días no están acabados, dice el Señor, porque este es el poder de la renovación. Hacer algo nuevo de lo viejo. Hacer algo nuevo. Romanos 13:1 o Romanos 12:1 dice, Romanos 12:1: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la renovación entenderemos cosas nuevas de la voluntad de Dios. El corazón viejo no las podría entender ni haber recibido. Es como Elías antes de la cueva. Había entendido muchas cosas, pero había otras que no entendía. Pero después de la cueva, cuando se despojó, cuando perdonó, cuando se dio cuenta que él no era el único que había quedado, sino que Dios tenía 7,000 más, entonces entendió que había un nuevo futuro, que había ministerio, que había un Eliseo que llamar, que había reyes que ungir. Escribiéndole a Tito, Pablo dijo: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Esa es la renovación, un acto de misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y es mi oración con toda mi alma que el Espíritu Santo realmente nos renueve, que el Espíritu de Dios traiga algo que no habíamos recibido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Toca corazones, toca vidas que sienten que algunas cosas están acabadas o que todo está acabado. Rompe las anclas del pasado, Señor. Pablo le decía a los efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El acto de tirar el pan también representaba algo. Ese pan se fue, no lo puedo comer. Ese pan nunca volverá de esa manera. Tengo que hacer otro pan. Tengo que renovar lo que voy a comer. Tengo que renovar lo que me sustenta. Tengo que renovar lo que me da fuerzas y lo que me da aliento. Dios es un Dios de renovación. Lo que comió la oruga, Joel 2:25. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Así como la preparación requiere oración, la restitución requiere oración, la renovación también requiere oración para poder encontrar lo que tiene el Espíritu Santo. Y termino con esto. La última palabra es aspiración. El perdón nos libera para aspirar, o sea, para tener alguna aspiración. Y la aspiración es sencillamente un deseo intenso de conseguir algo, acceder a un lugar o posición. El presidente Donald Trump aspira a ser reelegido. Joe Biden aspira a ser electo. El Real Madrid aspira a ser campeón de la Liga, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Champions. Es una aspiración. El estudiante aspira a graduarse. Pues, cuando yo no he perdonado o cuando no he recibido el perdón de Dios, mis aspiraciones se truncan. Y por eso, hermanos, hay tanto pueblo frustrado. Pablo dice que algunos están enfermos y debilitados porque no han perdonado o porque no han sido perdonados, y otros duermen. Y usted encontrará gente que tuvo tremendos sueños y aspiraciones. Yo me los encuentro, ya yo soy un hombre de edad, y me encuentro con muchachos que crecieron conmigo, estuvieron en la universidad o en el instituto bíblico al inicio del ministerio, y todavía sueñan cosas, y algunos se lamentan de los pasos que dieron, pero la mayoría que está así tiene un elemento de frustración,
resentimiento, dolor, algo sucedió. Creo que hoy es día que te liberes de eso, para que puedas tener una aspiración, para conseguir algo o acceder a una posición o a un cargo. Una aspiración está movida por un fuerte deseo. El deseo es una fuerza inconmensurablemente poderosa. Dios tiene deseos para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios desea lo mejor. Dice, el cual desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea nuestra salvación. Pero yo tengo que tener también buenos deseos. El salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. La aspiración tiene que ser algo más que deseo. La aspiración tiene que tener esperanza. Porque yo puedo tener un deseo de llegar a la luna, pero sé que no lo llegaré. Así que tengo el deseo, pero no tengo la esperanza. Pablo le decía a los romanos, porque deseo veros, capítulo 1, para comunicaros algún don espiritual. Pero al finalizar la epístola les dice, tengo la esperanza de que cuando vaya a España también iré a vosotros. Yo tengo un deseo, que Dios nos saque en victoria de esta pandemia, pero también tengo la esperanza que será así. La esperanza. Y luego la oración. La aspiración requiere mi oración. Yo tengo que orar por aquello que deseo y tengo que orar por aquello en lo que está mi esperanza. Una pareja que aspire a tener un hijo tendrá que tener la esperanza que lo tendrá, pero tendrá que orar fervientemente para que eso ocurra. Un pastor que aspire a tener un ministerio fructífero, una iglesia creciente, tendrá que tener la esperanza, pero tendrá que orar fervientemente para que Dios le dé esa bendición. Aquí voy a concluir con esto. En la literatura judía para estos días, que concluyen con este día de expiación, se hace un deseo, lo dice el rabino y lo repite el padre de familia para los hijos, lo repite el amigo para el amigo. Yo deseo que tú estés incluido en el libro de Dios, el libro de la vida. E hice una pequeña investigación de la Biblia y encuentro que el perdón nos da acceso a 3 libros impresionantes. No sé si podemos leer todos estos textos, porque son bastantes, pero al menos se los dejo. Aquí los tengo. Estos 14 textos nos hablan de al menos 3 libros. Hay un libro divino, un libro personal de Dios. Dios lo llama mi libro. Hay otro libro que se llama el libro de la memoria, el libro de la memoria de Jehová. Y hay otro libro que se llama el libro de la vida. Apocalipsis lo llama el libro de la vida del Cordero. Quiero que lea en su casa Malaquías 3:16 y usted va a encontrar que cuando tenemos la vida libre,
el corazón libre, dice, cada uno habló a su compañero. Entonces los que temían a Jehová hablaran cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amado, yo aspiro, mi aspiración es que mis deseos, mis proyectos estén en el libro de la memoria de Jehová, y que lo que yo haga por Dios, por su obra, por mi familia, por el ministerio, por usted, quede en el libro de la memoria de Jehová. Allá Moisés un día quiso ser borrado del libro por causa del pecado de Israel, pero Éxodo 32, 31 al 33 dice que Dios le respondió: al que se rebelare contra mí, a ese yo quitaré de mi libro. Le dijo Moisés a Dios: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro, Señor, no han seguido tus pasos. Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame, ráeme ahora de tu libro, del libro tuyo que has escrito. Esta es la respuesta de Dios: al que pecare, a ese yo raeré de mi libro. Dios tiene un libro. En la literatura judía, rabínica, existe ese libro personal de Dios. El Salmo 139 dice que todas las cosas fueron escritas luego. En él estaban escritas, dice, todas las cosas que fueron luego formadas. Mi embrión vieron tus ojos, pero estaban en el libro. Significa que Dios tiene para ti algo desde que naciste. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mis amados, oremos que todo lo que Dios escribió para nosotros se cumpla sin faltar ninguna cosa de ellas. En el libro de Dios está con quién te vas a casar. En el libro de Dios, bueno, entonces que te cases con la que está en el libro de Dios y no con la que no está en el libro. En el libro de Dios está cuántos hijos vas a tener, y aún de qué sexo van a ser, y cuánto vas a estar con ellos, etcétera. Pues que se cumpla lo que está en el libro de Dios. Mire, le voy a dar los textos porque no habrá tiempo para leerlos todos. Salmos 56, versículo 8. Salmo 68, 27 y 28. El libro de Dios. Daniel 12:1 dice que fue escrito un libro para memoria y para bendición. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo ese día hasta entonces. Pero todos los que se hallen inscritos en el libro, dice, serán librados. Pues en esta época de pandemia, tú estás inscrito en el libro. Dice que será tiempo de angustia, pero tú estás inscrito en el libro. Bendito sea Dios. Y Dios te guardará de la hora de prueba de este mundo. Lucas 10:20 dice que los discípulos se regocijaron porque los demonios se sujetaban, pero Jesús le dijo: no te regocijo de eso, regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y 5 veces en el libro de Apocalipsis, 5 veces, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 20:16, habla del libro de la vida. Un libro de memoria, un libro de Dios, un libro de la vida. En el libro de la vida están todos los salvos, los redimidos por Jesucristo. Dijo: no borraré su nombre del libro de la vida.
En el libro de la memoria está todo lo que hago para Dios, todo lo que hago para el Señor. Escribe mucho en el libro de la memoria. Y en el libro de Dios, el libro divino, está el plan que Dios tiene para ti. Mi aspiración es llenar esas páginas con lo que ya Dios escribió antes que yo naciera. Quiero concluir con esto. Esta historia me impactó. En Israel hay un canal de televisión, el canal 7. Tiene un programa que se llama Historias Verídicas. Son historias de personas que han vivido, cosas que le han sucedido y que son verdad, pero que llaman la atención. El jueves de esta semana, ese canal sacó una historia de un rabino que fue grabada, esa historia, hace más de 30 años. Fue grabada en la década del 80 del año del siglo pasado. La historia la cuenta aquí tengo el nombre, el rabino Abraham Kreiser. Voy a pedir si tiene la grabación, iniciar el audio y yo termino la historia. En el programa de televisión Historias Verídicas del Canal 7 aquí en Israel, escuché por la mañana de este jueves una gran historia que quiero contárselas. La relató el rabino Abraham Kreiser. Él dice que en uno de esos vuelos le llamó la atención de una persona que estaba sentado al lado izquierdo que comía albóndiga de carne no kosher. Yo voy a continuar Sentado la en historia primera clase, llega la para comida envuelta ahorrar en un sobre. tiempo. El rabino Abraham Kreiser ya también pues se fue con el Señor, etcétera. Pero estas historias quedan grabadas y la televisión las repite. Viajaba para la ciudad de Houston. Al lado de él iba otra persona. Cuando trajeron la comida, la persona de al lado, la comida tenía el nombre Weinstein. Y él dijo, este tiene que ser judío. Pero le asombró que cuando abrió la comida no era kosher. Él le dice, yo soy Abraham Kreiser tal, soy rabino. Y el otro le dice, sí, yo soy Weinstein y también soy judío. Pero entonces el rabino le dice, pero quiere decir que en tu casa cumples la ley, pero fuera de tu casa no la cumples. Y él le dijo, no, ni en mi casa ni fuera de mi casa. ¿Y por qué comes no kosher? ¿Por qué comes comida común? Él dijo, porque yo hago todo lo contrario de lo que Dios dice. Si Dios dice que hay que comer comida kosher, yo como comida inmunda. Si Dios dice que hay que guardar el sábado, pues yo el sábado trabajo, conduzco, hago todas las cosas. Si Él dice que hay que rezar, yo no rezo. Wow. Y se levantó la camisa y se arremangó y le mostró un número. Era un sobreviviente de los campos de concentración. Y le dijo, por eso ni creo en Dios. Yo sé que Él existe, pero nunca me escuchó. Y en vez de comer, comenzó a llorar. Al inicio de la invasión a Polonia, perdí mi esposa, perdí 5 hijos. Me quedó uno. Su nombre Katziel Menahem. Fuimos llevados al campo de concentración. Habían unas puertas. Nos pusieron a todos en la plaza. Y los que entraban en la puerta los ahorcaban o morían y los llevaban a la cámara de gases. Así que todos estábamos allí y se formó un intento de escape. Éramos miles. Tal vez algunos podían escapar, así que corrimos por todas partes. Yo agarré a mi hijo, pero en la estampida de correr se separó de mi mano y nunca más lo vi.
Sin embargo, yo conservaba la esperanza de poder verlo. Y todos los días le pedía a Dios, porque yo sabía que estaba vivo. Yo creía que estaba vivo. Dios no podía ser tan cruel de quitarme a mi hijo. Lo único que me quedaba, había perdido mi esposa y mis 5 hijos. Pero otra vez que nos volvieron a reunir en la plaza, pregunté y pregunté y pregunté cada día, hasta que alguien me dijo: tu hijo salió corriendo, gritando con un gran llanto, y un soldado le disparó por la espalda, porque no podía contener el llanto. Y él dijo: desde ese día dije, Dios, te pedí, te supliqué, clamé y perdí todo. El rabino dice: llegamos al aeropuerto, no pude hablar más con él, no tuve palabras, no podía explicarle, nos separamos. Pero eso quedó en mi corazón. Y le pedí a Dios por Weinstein. El rabino Abraham Kreiser vivía en Nueva York, pero decidió para esta época viajar a Israel. Viajó a Israel con su esposa y su familia. El día de expiación fue a la sinagoga al anochecer. En la mañana amaneció en la sinagoga. Después de un rato de orar, quiso salir de la sinagoga para volver a entrar. Caminó por la vieja Jerusalén, salió, y en la estación del bus vio a un viejo anciano. Y él dice: es la cara. Se le acercó, lo abrazó y le dijo: ¿sabes? Sí, me acuerdo del avión. Claro que sí. Dice: mira, yo vine de vacaciones y hoy, día de expiación, estoy en una iglesia, en una sinagoga. Le dijo: ¿por qué no me honras? ¿Por qué no vienes a la sinagoga y le pides a Dios que te sane de ese hijo? Y le echó el brazo y le dijo: vamos a la sinagoga. Y Wednesday dijo: por respeto iré contigo, pero no haré rezo, no haré nada. Los rezos habían terminado y estaban en un periodo de reposo, de intermedio. Así que el rabino aprovechó y le dijo a Wednesday: ven que te quiero presentar al Qassam, al que dirige el rezo hoy. Llamó al Qassam, al rabino que estaba dirigiendo el rezo, y le dijo: quiero que hagamos una oración especial por mi amigo Weinstein. Y el Qassam se quedó así, lo miró, comenzó a temblar, sudó copiosamente, lo miró a los ojos, trató de abrazar a este hombre, y donde levantó los brazos se desmayó, tirado en el suelo. Tuvo que venir médicos y todo, y reaccionó. Y cuando él levantó los brazos antes de caer y miró a ese hombre y sudó con fuerza, le dijo: Abba, y cayó. Ustedes conocen la historia, no tengo que decirla. Era el hijo que él creía muerto, por el cual culpaba a Dios. Pero que en un día de expiación lo encontró en una sinagoga, y allí Dios le mostró que no estaba muerto, pero que estaba listo para un nuevo comienzo.
esta historia verídica tocó mi corazón para decirles que no solamente nosotros tenemos que ser perdonados por Dios, no solamente tenemos que perdonar a los que nos ofenden, sino también, y esto va a parecer absurdo, pero es la verdad, sino también nosotros tenemos que perdonar a Dios. No que Dios haya hecho algo negativo, Dios nunca hace algo malo, sino que al no entender lo que Dios hace, nos llenamos de resentimiento y de dolor y seguimos la vida con preguntas, con interrogantes, con heridas en el corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué perdí un brazo? ¿Por qué perdí un ojo? ¿Por qué me dio este cáncer? ¿Por qué perdí mi negocio? Si yo amo a Dios. Pero cuando digo, Señor, aunque no lo entienda, yo arranco de mi corazón todo resentimiento que he tenido aún contigo. Arranco de mi corazón el dolor de lo que no entiendo. Arranco de mi corazón el trauma del por qué han sucedido las cosas. Encontrarás esa paz infinita de Dios. El hijo, perdido en el campo de concentración, se reencontró con su padre en una sinagoga en un día de expiación. Y es mi oración hoy que Dios nos dé la capacidad de perdonar como hemos sido perdonados y que aún nuestro corazón sea libre con Dios. Quiero orar. Quiero abrir el corazón delante de Dios. Quiero que el Señor nos encuentre preparados para un nuevo comienzo. Quiero dejar en manos de Dios, de verdad, todos los traumas de tu pasado, todo el por qué te sucedió, cómo fue que fuiste engañado o engañada, cómo vinieron esos dolores a tu vida, cómo sufriste abusos, cómo se aprovecharon de ti. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Y Dios está aquí.